Hola mis amigos, tengan todos la bienvenida a este video. Vamos a hablar ahora sobre el cisma de Lefebvre. El cisma de Lefebvre, que prácticamente, verdaderamente es algo que aqueja a nuestra Iglesia Católica, o que aquejó aquellos tiempos. Y pues bueno, nosotros vamos a darte a conocer precisamente cómo surgió este cisma o qué verdaderamente es. Esto lo vamos a resumir en pocas palabras, vamos a resumirlo también en lo que es una síntesis, por eso es que dice acá la síntesis de esto. Y pues bueno, para que tú puedas entender un poquito mejor, no vamos a hacer como un cuento aburrido que tal vez te cuentan bastantes personas y te explican cosas incluso que tú ni siquiera entiendes. Nosotros queremos darte verdaderamente algo que tú puedas comprender y que tú puedas también tenerlo como una idea clara a lo que nos referimos con el cisma de Lefebvre. Pues bueno, esto ustedes han debido escuchar lo que son pues los lefebristas. Es un movimiento totalmente moderno que precisamente ha aquejado a nuestra Iglesia Católica. Bueno, vamos a seguir con estos mismos videos de apologética. Esto está en el playlist de apologética. Espero que ustedes también lo vean, lo puedan subir también ahí a vertir sus comentarios. Y sin nada más que decir, pues nos adentramos a lo que es el tema. Entremos en materia. El cisma de Lefebvre. Pues bueno, el 30 de junio de 1988 el arzobispo Marcel Lefebvre consumó pues el último cisma que ha desgarrado la unidad de la Iglesia Católica, al consagrar obispos sin mandato apostólico a cuatro de sus mismos seguidores en la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Él se había tomado pues la libertad, no la potestad de consagrar obispos, y esto no lo había mandado a la Iglesia Católica, pero él lo hizo así, simplemente como lo hacen los sectarios, por su misma voluntad, se podría decir, nada más por eso, sin preguntar a la Iglesia, sin preguntar pues a los mandatos que si era correcto el poderlos ordenar, al poderlos consagrar a los obispos. Pero bueno, vamos a decir también que a ningún obispo señala también el canon 10, 13, o sea 1013. Y escuchen muy bien esta parte. Este fue tal vez el principio de lo que fue pues el cisma. Miren, él consagró obispos sin mandato apostólico a 4 obispos o a 4 de sus seguidores en la fraternidad sacerdotal de San Pío X. ¿Qué te dice pues el canon? O sea, el derecho. ¿Qué te dice el canon 1013 o 1013? ¿Qué te dice? Le es lícito conferir la ordenación episcopal sin que conste previamente el mandato pontífico. Ahí está, el obispo que confiere a alguien la consagración episcopal sin mandato pontífico, así como el que percibe de ella consagración, añade el canon 1382, o sea, vamos a anexar también el canon 1382, incurren en excomunión. Ahí está, en excomunión, late sentencia reservada a la sede apostólica. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Él ordenó obispos, pero ¿qué te dice el canon 1013, o sea 1013? Te está diciendo que le es lícito conferir la ordenación episcopal sin que conste previamente el mandato pontífico. El obispo que confiere a alguien la consagración episcopal sin mandato pontífico, así como el que percibe de ella consagración, incurre en excomunión, late sentencia reservada a la sede apostólica. Entonces, él incurrió en excomunión. Bueno, Monseñor Lefebvre y quienes pues le siguen se declaran guardianes, ¿no?, de la fe y de la tradición, y rechazan el espíritu del Concilio Vaticano II, o sea, todas las palabras tal vez o la intención del Concilio Vaticano II, el concilio ecuménico del Concilio Vaticano II, y las reformas también que ha inspirado este mismo concilio. Las reformas que ha inspirado este concilio para ellos es como te podría decir, son demasiado extremistas y dicen no, nosotros no vamos a aceptar esta voluntad que se tiene o que se tiende en la Iglesia Católica, porque pues precisamente veían un peligro de que tal vez se podría hacer un poco tibia la misma propagación del Evangelio y es más el catolicismo.
Ellos sostienen que la Iglesia Católica Romana está infectada de modernismo. Lo que les digo, que hay un falso ecumenismo que se encuentra en el origen de todas las innovaciones del Vaticano II. En la liturgia, por ejemplo, en las relaciones nuevas de la Iglesia y del mundo, en la concepción de la Iglesia misma, que conduce a su ruina y a los católicos a la apostasía. Y esto precisamente, decía el mismo Lefebvre, es muy peligroso. Yo no voy a ser parte de este Concilio Vaticano II porque verdaderamente estas personas pueden llegar a la apostasía. Este concilio conduce a la apostasía por precisamente relacionarse con otras denominaciones que no tienen absolutamente nada que ver. Es evidente que las posturas lefebristas no tienen fundamento alguno y que presentan también un claro rechazo de la sujeción al sumo pontífice y de la comunión con los mismos fieles de la Iglesia a él sometidos. Hay algo que también ellos tienen por equivocación, digámoslo así. ¿Qué es? Pues precisamente esto. Ellos exigen de aquellas comunidades o de aquel Concilio Vaticano II la obediencia plena a lo que es la Iglesia Católica. Que no tienen que ser pues de ese ánimo, no tienen que relacionarse con otras personas que no sean solamente católicos y pues tenemos que encerrarnos, dice pues el mismo Lefebvre, y tenemos que ser estrictos en ese sentido, en las normas de la Iglesia Católica. Pero él mismo, imagínense, obvia, o sea, rechaza la misma sujeción a la misma Iglesia Católica, y este ha sido su error, proclamando obedecer la Iglesia Católica, ser tradicionalista, ser, como te podría decir, ortodoxo. Él mismo comete el error de rechazar a la Iglesia Católica, haciendo este acto de ordenar obispos sin preguntar a la Iglesia Católica, de consagrar obispos sin preguntar a la Iglesia Católica, sin estar de acuerdo con la Iglesia Católica. Él los hace. Entonces este es un pecado peor todavía. Él decía, no, el Concilio Vaticano II es tibio, pero él es más que tibio, o sea, es totalmente a lo que defendía, según cae en lo mismo que caía pues el mismo Lutero, cuando te vertía pues sus palabras totalmente sacadas de la realidad. Este mismo Lefebvre te está diciendo, tienen que obedecer a la Iglesia Católica y tenemos que quedarnos solamente con los católicos porque las normas son así. Pero él mismo incurrió en esas normas, transgredió las normas de la Iglesia ya establecidas al consagrar pues estos mismos 4 obispos. Así que es una, ¿cómo le podría decir? Él quiso dar una solución, pero cayó en lo mismo. Escupió alto y le cayó en la cara, se podría decir. Puso una trampa y pisó sobre ella él mismo. Entonces es evidente que las posturas lefebristas no tienen fundamento. Lefebvre ha incurrido, como casi todos los cismáticos y herejes, en la fidelidad a la Iglesia, a la imagen que él mismo se ha forjado de la misma Iglesia, y por lo tanto abandonar la Iglesia que dice defender. Él dice defender la Iglesia, pero abandona esta Iglesia porque ya no se sujeta a esta Iglesia. Entonces esto es precisamente lo que Lefebvre está haciendo, lo que Lefebvre hizo. Cometió un pecado grave, cometió el mismo pecado que criticaba. Ahí está, seamos más claros. Cometió el mismo pecado que criticaba o que suponía que estaban haciendo. Él lo hizo. Esto ya no es suposición, ya no es conjetura, esto fue un hecho, y cayó en su misma trampa. Bueno, la Santa Sede, pues ha hecho todo lo posible por evitar también que llegase a esta dolorosa situación para toda la Iglesia, ¿no? Luego de muchos años de dramáticos intentos, ha prevalecido también un correoso se podría decir un atrincheramiento, ¿no? Del mismo obispo rebelde en posiciones incompatibles con la fidelidad a todo el magisterio de la Iglesia Católica y con la obediencia a la suprema autoridad del Vaticano de Cristo. Este Lefebvre decía sostener y decía defender la sujeción a la Iglesia, pero él mismo está siendo un rebelde. Está siendo un rebelde
está criticando lo que él mismo hace. O sea, es algo totalmente absurdo de parte de Lefebvre. Ustedes ya están viendo qué son los lefebristas y qué es Lefebvre. Días antes pues de consumarse el cisma, días antes de consumarse, o sea, de ya que es zanjarse este cisma, el Papa Juan Pablo II envió una carta al Monseñor Lefebvre. El último párrafo de esa misma carta es una de tantas muestras dadas por el Papa para evitar el cisma. Y dice de esta manera el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II: os invito ardientemente a volver humildemente a la plena obediencia al Vicario de Cristo. No solamente os invito a ello, sino que os pido por las llagas de Cristo, que la víspera de su pasión pidió por los discípulos, a fin de que todos sean uno. A esta petición e invitación uno mi plegaria cotidiana a María Madre de Cristo. Querido hermano, le dice, no permitáis que el año dedicado de una manera muy especial a la Madre de Dios traiga una nueva herida a su corazón de la Madre. Esto lo dijo el mismo Juan Pablo II en el Vaticano. Salió del Vaticano esta carta el 9 de junio de 1988. Esto te lo dice San Juan Pablo II. Impresionante ¿cómo te podría decir? La predisposición que tiene el Papa. Y cómo le llama a la misma reflexión a este mismo Lefebvre. Lefebvre, bueno, cegado por todo aquello, incluso elevó a lo más alto pues las llagas de Cristo, elevó a lo más alto pues María Madre de Dios, y al mismo Lefebvre no le importó. Entonces, los lefebristas, los que siguen este mismo Lefebvre, son totalmente herejes, son sectarios, son cismáticos los lefebristas. No hay en ellos una verdad, no existe. La verdad está en la Iglesia Católica. Y le pasó lo que le pasó al mismo Martín Lutero, al mismo Lefebvre. ¿Qué fue? Que precisamente criticaba y cayó en lo mismo. Cayó en peores condiciones. Ni siquiera son conjeturas. Él pensaba que eso era malo, que eso iba a dividir la Iglesia. Lefebvre pensaba que el Concilio Vaticano iba a dividir la Iglesia, pero no fue así. Fue Lefebvre mismo quien dividió la Iglesia. Hizo un cisma tremendo, una herida, una ruptura en la misma Iglesia Católica. Ustedes ya han comprendido por qué se les llama a los lefebristas o mejor dicho, se les llama pues cismáticos. Ellos son cismáticos, no hay nada más que agregar. Simplemente decirles muchas gracias por haber escuchado esto, y espero que ustedes ya tengan una idea correcta de lo que son pues los lefebristas, o este mismo Lefebvre, que es pues conocido bastante ya, y es también, ¿qué te podría decir? Es proclamado, ¿no? Por algunos pues totalmente zafados de aquella realidad. Bueno, como todos los mismos cismáticos, Lefebvre cayó en su propia trampa y en sus propias críticas. Lefebvre ahora lamentablemente ha caído en total cisma. Ahora es un cismático y todos los que le siguen son cismáticos. Bueno, nos encontramos en otra transmisión. Muchas gracias por habernos escuchado, y con estos temas nos vamos, temas totalmente católicos que tocan en el fondo para que nosotros podamos darles estos temas. Y voy a decirles, todos los temas son católicos, los cuales pues usamos como verdaderamente fondos musicales. Muchas gracias a todos, mandarles un saludo muy grande a todos los que también están en formación, y a los apologistas que muy pronto van a hacer pues gala de aquellos dones que tienen para defender pues al mismo Señor nuestro Dios Jesucristo. Chao, chao.